Hoy deseo compartir contigo algo que será de gran bendición para tu vida. Yo creo firmemente que debemos aprender a confiar cada vez más en el Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. En cada una de las áreas de nuestra vida. En el momento en que nosotros le entregamos todos nuestros asuntos al Señor, Él es quien se encarga de ellos. Esto significa que el peso de las cargas cae de nuestros hombros y la vida se torna mucho más fácil y sencilla. Esa es la vida cristiana realmente. Cuando nosotros confiamos cada vez más en el Señor o aprendemos a confiar cada vez más en el Señor. Las semanas anteriores hemos estado meditando sobre la historia de Benjamín. Habíamos visto que él fue beneficiado enormemente por José, su hermano mayor. José, el hermano mayor de Benjamín, había beneficiado enormemente a su hermano menor. Y esto lo habíamos visto, lo habíamos meditado en nuestra historia de Benjamín. De la misma manera, nosotros los creyentes bajo esta dispensación de la gracia somos también beneficiados por nuestro hermano mayor, quien es Jesucristo. Habíamos visto que la gracia tiene un rostro y ese rostro o esa persona es Jesucristo. Benjamín, el hermano menor de José, representa tipológicamente a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. O sea, Benjamín nos representa a nosotros, los creyentes de la nueva dispensación o la dispensación del nuevo pacto. Ni Josué, ni David, ni ningún otro personaje del Antiguo Testamento que vivió bajo la ley de Moisés nos hablan tipológicamente de la iglesia, pues ellos tuvieron que luchar bastante para conseguir las bendiciones. Sin embargo, en Benjamín la encontramos perfectamente representada, pues él vivió bajo el pacto abrahamítico, el cual era un pacto de gracia y antecesor del nuevo pacto que vino a traernos Jesucristo. Tanto José como Benjamín representan tipológicamente el uno a Cristo y el otro a su esposa, la cual es la iglesia. Dicho sea de paso y para aclarar falsas interpretaciones de una de las parábolas de Jesús, nosotros somos la esposa de Cristo y no las vírgenes del cortejo nupcial. Lamentablemente, dichas falsas interpretaciones han traído mucha confusión y temor entre los creyentes pensando que se quedarán aquí cuando el Señor regrese por su esposa. Dado a que Jesús ya está en nuestros corazones, ya somos su esposa y todos tenemos aceite suficiente. Todos tenemos aceite suficiente. Lo único que nos resta es esperar el momento en que nos venga a buscar para participar de la fiesta de bodas. Nosotros somos la esposa. Nosotros solo esperamos que comience la fiesta. Pero Jesús ya está en nuestros corazones, por eso somos su esposa. Aquellos creyentes que no son conscientes de la realidad que Jesús vive dentro de ellos, no están seguros si son la esposa de Cristo o pertenecen solo al cortejo nupcial. Cuando tenemos la revelación de que ya somos la esposa de Cristo, todo temor o duda de que tal vez podamos quedar de lado cuando Él venga a buscar a los suyos, desaparece automáticamente y tenemos la plena seguridad que iremos con Él a la fiesta de bodas del Cordero. Tener esa revelación nos quita todo temor o duda de pensar que nos podemos quedar cuando Él venga a buscar a los suyos. Repito, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 no se refiere a nosotros los creyentes, puesto que no somos parte del cortejo nupcial, sino somos la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo. La iglesia o cuerpo de Cristo es denominado también su esposa. Y por eso es que Pablo en Efesios capítulo 5, al referirse a ella, hace la comparación entre los cónyuges en una relación matrimonial. Nosotros, los creyentes, ya tenemos un esposo, el cual es Jesucristo.
Nosotros ya somos su esposa y por lo tanto tenemos aceite suficiente. La iglesia o cuerpo de Cristo es la esposa de Él. Y eso nos da la seguridad. Por eso es de suma importancia que comprendamos esto y que esta verdad se afiance en nuestros corazones para que toda duda sea disipada. Esto no tiene que ver con nosotros. O sea, ten la seguridad. Dios siempre te da seguridad. Te animo a que consideres lo que acabo de enseñar para poder tener plena seguridad de salvación. El comprender cabalmente que somos la esposa de Cristo y no una parte del cortejo nupcial es ver las cosas como Dios las ve. Cuando tenemos esa seguridad, no tenemos que hacer esfuerzo alguno para creer, sino que la fe se manifiesta de manera natural. Ten la seguridad de que eres salvo. Ten la seguridad de que eres salvo. Si hay algo lamentablemente que está bastante expandido entre los creyentes a causa de esa interpretación o de la interpretación de la teología pentecostal, es la inseguridad sobre la salvación. Pero Dios te da salvación. Por eso te animo a que consideres lo que acabo de enseñar para poder tener plena seguridad de salvación. Cuando tenemos esa revelación, esos momentos en que parece que nuestra mente se abre y vemos o comprendemos, mejor dicho, no solo con la mente, sino en el espíritu, y nos damos cuenta que somos la esposa y no parte del cortejo nupcial, ese momento es un momento de revelación y vemos las cosas como Dios las ve. Y en ese momento, la fe se acrecienta o se manifiesta de manera natural. Hay ciertos momentos especiales cuando el Señor mismo nos revela las verdades de su palabra, las cuales enriquecen nuestra vida. Y allí se manifiesta la fe, de forma completamente natural. No solo pensar qué tenemos que hacer para tener más fe, sino que la fe se manifiesta por sí sola cuando tenemos esa revelación de la palabra. Y son momentos especiales que enriquecen nuestra vida. Ya que estamos hablando de esas verdades reveladas, las cuales nos aclaran dudas tremendas, despertadas a causa de una errónea interpretación de ciertos pasajes bíblicos, hay otro versículo que desearía compartir contigo rápidamente. En Lucas 22:32, el Señor le dice a Pedro, Él le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En Lucas 22:32 encontramos estas palabras. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tomó decisiones equivocadas que lo hicieron andar por camino errado, pero como Jesús permaneció siempre en la perfecta voluntad del Padre, él tuvo la posibilidad de retomar el buen camino. ¿Por qué será que Jesús ora por él para que su fe no desfallezca? ¿Por qué le dice esto Jesús? Que tu fe no falte, que tu fe no desfallezca. Pedro negó contundentemente al Señor 3 veces consecutivas. Pedro negó contundentemente al Señor 3 veces consecutivas. Y con eso, con esta actitud, se condenó a sí mismo. Él negó al Señor 3 veces consecutivamente. Sin embargo, más tarde, él llega a ser uno de los principales apóstoles. ¿Por qué no iba a poder llegar a serlo? La interpretación teológica nos ha enseñado que si no estamos siempre en un 100% del lado de Jesús, perdemos la oportunidad. Pero Él nos muestra aquí que siempre hay oportunidad de retomar el camino correcto, pues no se trata de que nosotros nos mantengamos en la fe o nos mantengamos en la fe continuamente, sino de aquel que nos proporciona la fe. No se trata tanto de que Dios demande fe de nuestra parte, sino de que Él nos provee de fe. Por supuesto que Él espera que creamos, pero Él mismo es quien nos proporciona esa fe. Por supuesto que Él espera que creamos,
pero Él mismo es quien nos proporciona esa fe. No viene del esfuerzo nuestro, sino que Él nos da y por eso se la podemos devolver, como quien dice. Cuando Jesús le dice a Pedro que Él ora para que su fe no falte, quiere decirle que a pesar de que lo niega su fe, en Él no se disipa totalmente o completamente. Pedro niega al Maestro en un momento en que le invade el temor, pero aún a pesar de ello, él tiene la oportunidad de retomar el camino correcto y Pedro logra retomar el camino porque Jesús oró por él. Porque Jesús ora por él, es que Pedro logra retomar el camino correcto. Jesús ora de la misma manera también por nosotros. Y eso significa que nos provee de nueva fe. Jesús ora de la misma manera también por nosotros. Y eso significa que nos provee de nueva fe. No se trata tanto de nuestro esfuerzo personal para tratar de mantener una fe firme y sin fluctuaciones, sino de tomar de la fe de Jesús que está siempre a nuestra disposición. Él nos provee de fe. Por eso es que podemos confiar en Él. Él nos provee de fe. Él nos alimenta con esa fe, que es su fe. Aún en los momentos cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es nuestro abogado defensor delante del Padre. Él nos provee constantemente de nueva fe, de nueva fuerza, de valentía. Su provisión es constante e ininterrumpida. Él nos da continuamente nueva fe, nueva fuerza. Es una constante provisión en el Espíritu. Es como en la escalera de Jacob que habíamos visto la semana anterior. Los ángeles bajan y suben continuamente para alcanzarnos la provisión celestial. Él es el proveedor más que suficiente para todas nuestras necesidades. Y este es precisamente el tema que deseo compartir contigo hoy. El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, y para ello vamos a ir otra vez a la historia de Benjamín. En Génesis capítulo 45, versículo 22 leemos: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestido. Este fue José quien las repartió. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Benjamín recibió 5 veces más que sus hermanos. Benjamín recibió 5 veces más que sus hermanos. O sea, recibió una quíntuple bendición más la copa de plata y las 300 piezas de plata. El metal plata en la Biblia representa la redención. El color y el metal plata representa siempre la redención. La generación de Benjamín es la que va a hablar o a enfatizar el tema de la redención. Deseo que prestes especial atención al número 300 que es mencionado aquí. Y no te lo vas a olvidar más de la forma que yo voy a hablar sobre esto, que creo que hasta en el sueño vas a escuchar este número. Este número 300 va a tener un significado especial para ti cuando sepas lo que significa. En el alfabeto hebreo, cada una de las 22 letras que lo componen es representada por un determinado número. Por ejemplo, la quinta letra, que es en este caso la que corresponde también al número 5, simboliza la gracia. Cada letra corresponde a un número y cada número tiene también un significado. O sea, la quinta letra también simboliza la gracia. En el alfabeto hebreo solo las 10 primeras letras son numeradas del 1 al 10, pero a partir de la 11ª cambia. Es representada por el número 20, la siguiente por el número 30, etc. Cuando llegamos a la letra 19ª, la 19, tenemos el número 100. La 20ª es representada por el número 200. La 21ª, la 21, por el número 300. Y la última, la 22ª,
está representada por el número 400. No voy a entrar más en detalles sobre el significado de las letras y la numerología hebrea, en donde descubriríamos cosas maravillosas, porque nos llevaría meses poder estudiar esto en profundidad. Solo les he dado un pequeño panorama para poder comprender mejor lo que voy a explicar a continuación. Como dije, la 21ª letra del alfabeto hebreo es la letra Shin. Esta letra se usa para escribir uno de los nombres de Dios. Esta letra se usa para escribir uno de los nombres de Dios, el Shaddai, que en hebreo, que debemos recordar se lee de derecha a izquierda, se escribe de la siguiente manera, en letras hebreas, Shin, Dalet y Yod. Así es como se escribe el nombre Dios, el Shaddai, en hebreo. Son solo 3 letras hebreas, naturalmente. El Shaddai, el nombre de Dios, Él significa Dios, y Shaddai significa más que suficiente. Y aquí es algo interesante lo que vamos a ver. Shaddai es el único nombre en hebreo para denominar a Dios, el cual tiene la letra Shin como emblema. Eso quiere decir que cuando los judíos ven el símbolo Shin, les viene a la mente inmediatamente la palabra Shaddai. Ningún otro nombre de Dios es representado por un emblema aparte de Shaddai. Esta letra, que se asemeja a una corona, no es una corona, pero es como para que lo comprendamos. La letra Shin es justamente lo que representa o lo que es como un emblema que significa Shaddai. Otros nombres de Dios no tienen este emblema o no tienen un emblema. Cuando los judíos ven esta letra, piensan o les viene a la mente el nombre El Shaddai. Una de las características más singulares de las moradas de los judíos es que ponen la mesusa a la entrada de sus casas. Este es un receptáculo adherido a la parte derecha de los pórticos de las casas judías, que alberga un pergamino enrollado con versículos de la Torá. En su parte externa, la mesusa lleva inscriptas la palabra Shaddai, y cuando los judíos entran a sus casas y pasan al lado de la mesusa, la tocan y la besan, expresando con esta actitud que el Dios más que suficiente vive dentro de ese hogar. Cuando los judíos ven esto, ven a Dios, el proveedor más que suficiente. La letra Shin, que corresponde al número 300, representa a Benjamín, puesto que él fue quien recibió las 300 piezas de plata. Él recibió mucho más de lo que necesitaba y también mucho más que sus otros hermanos. El hecho de haber recibido esas 300 piezas de plata significaba que estaba abastecido para el futuro, muy por encima de lo que pudieran llegar a ser sus necesidades. Él tenía más que suficiente y él vivía en la confianza de que poseía más que suficiente. Esa cantidad de dinero representaba muchísimo más que lo que podría significar un dinero simplemente de bolsillo, como para los gastos de la semana de un adolescente. Eso era mucho dinero, no simplemente un pequeño regalo como para los gastos de la semana, como dije, sino que esto era mucho más. Dios desea que tú y yo, quienes tenemos o pertenecemos a la generación de Benjamín, le conozcamos como el Shaddai. O sea que seamos conscientes que Él es nuestro proveedor más que suficiente. Las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, quienes vivieron antes de Moisés, no conocían a Dios como el Señor, como Yahvé,
sino que lo conocían como el Shaddai, o sea, sabían que existía ese nombre, pero ellos lo conocían como el Shaddai, el Dios proveedor más que suficiente. Y así es como vivían. Ellos vivían en esa conciencia de que Dios era el proveedor más que suficiente. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, Dios le dice a Moisés: se aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai o el Dios más que suficiente. Mas en mi nombre, Yahvé o el Señor, no me di a conocer a ellos. Tanto Abraham como su hijo Isaac, su nieto Jacob y su bisnieto Benjamín conocían a Dios casi solamente por el nombre El Shaddai, el Dios más que suficiente. José, Benjamín, todos los que vinieron luego de Abraham y antes de Moisés, conocían a Dios como el Dios más que suficiente. La generación de Benjamín conocía a Dios casi exclusivamente por la característica que era proveedor y sustentador más que suficiente para ellos y no tanto como el Señor. Yo me atrevería a decir que hoy en día es al revés. Pues son pocos los creyentes que conocen a Dios como proveedor más que suficiente para ellos. Casi todos lo conocen como Jehová, como el Señor. Pero ¿conocen los creyentes hoy en día a Dios, el proveedor más que suficiente? ¿Son conscientes de esta realidad? De allí, pues, que es de vital importancia para esta generación, la de Benjamín, que comprendamos lo que abarca el nombre El Shaddai en su totalidad. O sea, debemos comprender lo que esto significa. Es de vital importancia para esta última generación, la generación de Benjamín. Debemos comprender todo lo que abarca el nombre El Shaddai para ti. Debes comprender lo que esto significa. En Génesis 17, versículos 1 y 2, leemos cuando Dios se revela como El Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, El Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto, etcétera, etcétera. Lamentablemente, los traductores de la Biblia, al traducir el término El Shaddai, han puesto más el énfasis en el poder de Dios que en la provisión. Y esa no es la traducción más acertada. El poder ilimitado de Dios ya se encuentra implícito en el vocablo Él. Ya se encuentra allí su poder ilimitado, pero Shaddai proviene de la palabra Shad, lo cual significa seno materno, seno materno. Por ejemplo, un bebé recién nacido recibe la provisión completa que necesita para vivir a través del seno materno. Dicho en otras palabras, un bebé recibe todo el alimento, todas las vitaminas, todas las defensas que su cuerpo necesita para crecer sano y fuerte a través de la leche materna, y eso le hace estar completamente satisfecho. Un bebé no necesita otra cosa más que el alimento que recibe a través del seno materno. Por eso, esa provisión que le provee la leche materna a través del seno materno precisamente es lo que necesita un bebé para subsistir. Y allí eso significa Shad, seno materno. Y de esa palabra se deriva Shaddai. Shaddai. Por eso, considerando la etimología de la palabra Shaddai, nos damos cuenta de su profundo significado. Nuestro Dios provee completamente para todas y cada una de nuestras necesidades. Por eso el Shaddai se traduciría mucho más apropiadamente como el Dios que provee para todas nuestras necesidades y no solo como el Todopoderoso. Este no es un invento mío, sino que en las notas de aclaración de ciertas Biblias de estudio, por ejemplo, la Biblia de estudios Scofield, lo dicen así. Es en realidad el poder o el Todopoderoso, no es la traducción más acertada, sino que es mucho más que eso. El Dios Todopoderoso, proveedor más que suficiente. Conozcamos, pues, a este Dios que es más que suficiente para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Como creyentes de la generación de Benjamín,
necesitamos esa provisión más que suficiente para poder esparcir el Evangelio de la gracia por todo lugar antes que el Señor venga a buscarnos. Creamos, pues, que Él es más que suficiente. Conozcámosle como El Shaddai. El Shaddai. Como dije, como esta palabra, la etimología proviene de seno materno, esta palabra Shaddai significa nuestra completa provisión para que estemos satisfechos y bien alimentados en todo sentido, provistos completamente. Por eso cuando los judíos ven este emblema les dice algo. Hay emblemas que vemos nosotros que representan algo y cuando vemos ese emblema nos viene a la mente tal o cual significado. Así es la palabra o la letra Shin para los judíos. Y cuando nosotros vemos la palabra Shaddai, vemos a ese Dios que es proveedor más que suficiente, Y así es como Él se da a conocer a José. Cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos antes de morir, ora por José y por Benjamín a lo último. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículos 25 y 26. Allí encontramos la oración o la bendición de Jacob por sus hijos, José y Benjamín. Primero encontramos de José: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente o el Shaddai, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos, Shaddai, y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Habíamos dicho que José representa tipológicamente a Cristo en el Antiguo Testamento. Todas estas bendiciones aquí mencionadas estaban sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús habla de Jesús, o el Nuevo Testamento habla que Jesús fue como el unigénito hijo que estaba en el seno del Padre, Juan 1:18. Todas estas bendiciones que estaban sobre la vida de Jesús son para nosotros, los creyentes del nuevo pacto también, pues Él vino para traernos gracia en abundancia, Él vino para traernos gracia sobre gracia. Es interesante destacar que en los versículos antes mencionados, la palabra bendiciones aparece 5 veces seguidas. Lo puedes constatar en los versículos que acabamos de leer. El Nuevo Testamento nos habla que Jesús vino a traernos gracia sobre gracia en Juan 1:16 y la gracia representa, como lo vimos en la numerología, el número 5. Si prestamos atención a lo que dice en Juan 1:16, si multiplicamos 5 por 5, el resultado es 25. Este número corresponde a la palabra bendiciones, por eso es muy fácil comprender por qué se nos denomina la generación de Benjamín. Nosotros, al igual que él, recibimos una quíntuple bendición de parte de nuestro hermano mayor, quien es Jesucristo, y las bendiciones que vino a traer Jesús vienen de parte del Dios, quien es más que suficiente, el Shaddai. En Génesis 49:27 encontramos las palabras que pronunció Jacob bendiciendo a su hijo Benjamín y que son válidas también para nuestra generación. Y esto es maravilloso. Jacob está por morir y él ora por cada uno de sus hijos y los bendice. Y al final de todo, porque Benjamín es el menor, ora por Benjamín y dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es lobo arrebatador. Eso quiere decir que nosotros no solo sacaremos partida del botín del enemigo, sino que también beneficiaremos a otros con ello. Justamente, no solo recibir, sino también bendecir a otros. Porque aquí dice, él es lobo arrebatador, come de la presa y a la tarde reparte sus despojos.
La bendición de Benjamín significa que esta generación es la que va a dar a otros, va a beneficiar a otros. Significa que esta generación es la que va a dar a otros, va a beneficiar a otros. La bendición de José se complementa con la de Benjamín, puesto que él era quien sustentaba a su hermano menor, o sea, una se complementa con la otra. Benjamín es sustentado continuamente por José y es bendecido por su hermano mayor, Sobre Jesucristo, nuestro hermano mayor, están todas las bendiciones del Padre y Él las hace extensiva a nosotros, la generación de Benjamín. La generación de Benjamín comparte bendiciones con los demás porque sabe que es abastecida constantemente por el Shaddai, el Dios proveedor más que suficiente. No se puede compartir si primero no se recibe. Todo lo que atañe al tema del bienestar y la riqueza divina debería ser para nosotros los creyentes lo más normal del mundo, pues que ya en la tipología del Antiguo Testamento incluso está más que claro. Tendríamos que poder decir por experiencia personal, yo conozco al Dios proveedor más que suficiente y Él se encarga de suplir todas mis necesidades en abundancia. Hay personas que sostienen que solo lo espiritual es importante y que las cosas materiales no tienen mayor relevancia. ¿Cómo puede ser esto? Si Dios nos dice que Él desea ser nuestro proveedor más que suficiente, ¿vamos a decir que eso no es importante? Lo mejor que podemos hacer es recibir su provisión con un corazón agradecido cuando Él nos dice que Él es proveedor más que suficiente. Lo único que podemos decir, gracias Señor, lo recibo. Y queremos y deseamos experimentar a Dios de esta manera. Benjamín recibió una quíntuple bendición sin haber hecho nada para merecerla. Lo único que lo calificó para recibirla era su posición de hermano menor. O sea, era su hermano. Su hermano menor, hijo de la misma madre. Esa era la única calificación, podríamos decir. Él no hizo nada para merecerlo. Benjamín y José ni siquiera habían jugado juntos durante su niñez, como para poder decirse que había una simpatía especial entre los dos. No era que José se llevaba mejor con Benjamín que con el resto de sus hermanos. Tampoco porque José había sido separado de sus hermanos, ni lo conoció Benjamín. No podemos encontrar ningún argumento razonable como para decir que Benjamín se merecía recibir aquello. El único motivo por el que José lo bendijo tanto era simplemente porque era su hermano menor, hijo de la misma madre. Lo mismo sucede entre los hijos de Dios cuando son conscientes que proceden del mismo Padre Celestial y de su infinita gracia, o sea, la misma Madre. Entre estos creyentes existe una cierta afinidad que los hace sentir a gusto. No se trata de que todos tengan la misma doctrina. Y no es tan importante de que todos tengan la misma interpretación, ni que todos estén de acuerdo en todos los temas, sino que muy por encima de ellos está el espíritu de las personas. Procedo del mismo Padre y de la misma Madre, la que es la gracia. No es tan importante si estamos siempre de acuerdo con todas las interpretaciones. No es tan importante la doctrina de esa persona, sino el espíritu que hay detrás de esa persona. Cada creyente exhala un cierto perfume espiritual que lo identifica. Cada persona, mejor dicho, exhala un cierto olor, si lo podemos denominar así, o perfume. Y así es con los creyentes. ¿Cuál debería ser ese perfume identificativo por excelencia entre nosotros los creyentes? ¿Cuál tendría que ser ese olor espiritual, entre comillas? El amor. Por medio del amor podemos aceptar a nuestros hermanos, aunque ellos no tengan el mismo punto de vista que nosotros. Todos fuimos justificados por el mismo Dios y Padre Celestial, por medio de su infinita gracia demostrada por Jesucristo y su obra en la cruz a nuestro favor. La relación entre José y Benjamín estaba
basada en el amor. Otro ejemplo de una relación así era la de David con Jonatán. Otro ejemplo de una relación así era la de David con Jonatán. Era una relación de la misma manera, una relación basada en el amor. Es hora ya que dejemos de pelear con nuestros hermanos espirituales por determinados temas doctrinales y que nos veamos unos a otros desde la perspectiva del amor, del corazón. Puede ser que alguno no esté de acuerdo conmigo por lo que predico o enseño, pero este no debe ser un motivo para criticar o rechazar dicho mensaje. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos esa convicción? Porque nosotros deseamos actuar y bendecir a otros de la misma forma que Jesús lo hacía. Nosotros deseamos lo mejor para todos. Yo no pretendo imponer mi opinión personal, sino que mi deseo es que todo aquel que reciba y atesore este mensaje sea tremendamente bendecido. El motivo principal que me lleva a predicar el bendito mensaje de la gracia de manera radical es beneficiar a todos los que escuchan. ¿Sabes cuánto dolor me causa cuando la gente abandona la iglesia? Tú no sabes porque tú no lo experimentas y no lo ves, pero a mí me produce un gran dolor. No se trata tanto porque haya diferencias de opinión, sino porque con cada persona que se va un pedazo de mi corazón con ella. Porque yo solo deseo lo mejor para cada persona. Por eso me duele mucho cuando la gente se va sin darle valor a eso. Lo más importante y que está por encima de cualquier diferencia doctrinal es el espíritu de una persona. Por más que nos cause mucho dolor ser mal interpretados cuando solo deseamos lo mejor para alguien, debemos aprender también a manejar esa situación. Tenemos no dejarnos venir abajo por eso. Esto es justamente lo que me proporciona la gracia de Dios. Me sostiene y me reconforta cada vez. A través de los años he visto siempre que la gracia es mayor que los problemas, mayor que los desafíos, mayor que los dolores, mayor que las desilusiones o desengaños. Hay más gracia que problemas y que dolores y que desilusiones. Amén. Gracias, Jesús. Hay más gracia que desilusiones en tu vida. Aunque tú hayas sufrido desengaños o dolores, te animo a poner tu mirada en el Shaddai. Él es tu proveedor más que suficiente. Él no va a curar tus heridas poniendo un parche o un esparadrapo con algún medicamento calmante solamente, sino que su gracia va a renovar completamente tu corazón y tus emociones. Él las va a renovar completamente por medio de su gracia, porque tú recibes continuamente, diariamente, nuevas y frescas emociones. Tú no debes creer que el Señor vaya a remendar simplemente tu corazón, como para que se mantenga más o menos sano hasta la próxima herida, sino que su gracia, la cual es mucho más grande que todos los dolores, va a renovar completamente tu corazón herido. Esto es lo maravilloso del corazón espiritual que recibimos de parte de Dios. Él no repara nuestro viejo, gastado y herido corazón, sino que nos da uno completamente nuevo, y luego su gracia sana todas las emociones negativas que se acumularon en el alma. Esto nos hace ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Esta es la razón por la cual, a pesar de los desengaños, las críticas, las desilusiones que he sufrido a través de los años, puedo mantenerme firme para seguir pregonando este maravilloso mensaje de la gracia. Cada vez que yo me siento decaído, Él me otorga gracia sobre gracia. Él renueva mi corazón. Cuando yo me doy cuenta que estoy caído, Él me otorga gracia sobre gracia. Él me otorga gracia sobre gracia. Esta gracia me levanta, me fortalece, me sostiene. Su gracia es mayor que cualquier problema, desilusión o frustración. El Señor está sanando corazones por medio de este mensaje. Y yo sé que muchos que lo están escuchando, que lo van a escuchar, mientras lo estén oyendo, van a ser sanados en sus corazones. Él va a hacer algo nuevo en tu corazón.
Él va a hacer algo nuevo en tu corazón. Él es el Shaddai. Él es el Dios proveedor más que suficiente para todas y cada una de nuestras necesidades. Él hace siempre algo nuevo. Amén.